¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, más de 50.000 trabajadores se beneficiaron de la Ley de Apoyo Humanitario. Comisión de Fiscalización avanza en el trámite del juicio político contra Pablo Celi. Comisión de Soberanía exhorta al Ejecutivo tome acciones frente a la situación del sistema carcelario. Más de 50.000 trabajadores se han beneficiado con la Ley de Apoyo Humanitario y han conseguido nombramientos o contratos. Las cifras las dio el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, en la Comisión de lo Laboral. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, expuso las acciones impulsadas para resguardar los trabajadores. Dijo que con la aplicación de la Ley de Apoyo Humanitario se han otorgado 7.909 nombramientos provisionales, 18.000 contratos ocasionales, 12.627 nombramientos definitivos y que aún están pendientes 19.389. Según el artículo 24 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, el total de beneficiarios es, al momento, de 32.016 a nivel nacional. En el caso puntual del Ministerio de Salud Pública, hasta el 30 de junio último, se han entregado 10.698 nombramientos definitivos y 12.045 contratos de servicios ocasionales. Sin embargo, tras escuchar las cifras, los comisionados coinciden en que deben mejorarse las condiciones laborales, sobre todo del personal de salud que ha trabajado en el contexto de la pandemia. Y veo que hay ausencia de personal, y no solo personal médico, sino también auxiliares, enfermeras, camilleros, que tienen el doble o el triple de carga laboral. Pero el médico que atendió a la paciente cero no tiene todavía estabilidad laboral. De su parte, el titular de la cartera de Estado indicó que se trabaja en el proyecto de ley de oportunidades para mejorar las cifras de empleo en Ecuador. A la sesión también estuvieron convocados los ministros de Salud y Finanzas, sin embargo presentaron sus excusas y no asistieron. Por otra parte, la Comisión del Derecho al Trabajo inició el tratamiento del proyecto de ley sobre el derecho al cuidado en el ámbito laboral para mujeres o personas con capacidad reproductiva. Para ello escucharon el alcance de la propuesta por parte de la Defensoría del Pueblo. La ética de los cuidados sobre todo significa que para que se pueda ejercer los cuidados de manera digna, debe haber todo un aparataje estatal, pero también social y laboral. El documento de 49 artículos reconoce el derecho al cuidado y amplía las licencias por paternidad, maternidad, lactancia y derecho al cuidado. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. En el marco del juicio político en contra del excontralor Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización recibió a la excontralora subrogante Valentina Zárate y al exfuncionario Carlos Pareja Yanuseli, quienes se refirieron sobre la participación de servidores de la Contraloría y de Petroecuador en supuestos actos de corrupción. En el cuarto día de comparecencias dentro del proceso de sustanciación del juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Celi, la Comisión de Fiscalización escuchó el testimonio de la ex subcontralora Valentina Zárate, quien aseguró que recibió presiones internas y externas mientras ejerció el cargo. Que mucha gente en el interior de la institución, la Contraloría, no quería que yo continúe en función. Finalmente cambió el tono de voz, de la llamada, y me dijeron, bueno, te hemos dado una semana. ¿Viste lo que le pasó al José Augusto Briones? Qué pena, ¿no? En su exposición, la exfuncionaria afirmó que de 22.850 informes de responsabilidad que se quemaron en el incendio de la Contraloría de octubre de 2019, solo 4.000 se repusieron. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. Y hay informes escritos, firmados en Contraloría, que dan cuenta sobre la gravedad de los expedientes de la Dirección de Responsabilidades. En un segundo momento, la comisión recibió la comparecencia desde la cárcel de La Tacunga de Carlos Pareja Yanuseli, exfuncionario de Petroecuador, quien afirmó que existía una estructura de corrupción que comprometía a varias instituciones públicas. Solamente el caso Las Torres o solamente al caso al señor Celi. Esto hay que comprender el modus operandi que funcionó a nivel general para poder entender el grave perjuicio de miles de millones de dólares que se le hizo al país.
Yannuzeli además dijo que puede probar que el exmandatario Rafael Correa lideraba la red de corrupción. Que lideraba a través de Alexis Mera y Jorge Glass todos los sectores estratégicos y que para ello requería de la Contraloría, Fiscalía, Ministerio de Hidrocarburos, Petroecuador, Petroamazonas. En el cronograma de hoy se tenía previsto recibir también a Alex Bravo, exfuncionario de Petroecuador, quien se excusó de comparecer sobre desvanecimiento de glosas. Se presentó la excusa desde la cárcel de Turi, donde permanece detenido. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. El ministro de Trabajo anunció que el expediente administrativo de la empresa Furukawa, investigada por presunta explotación laboral, fue archivado. La Comisión de Derechos Colectivos que fiscaliza el caso en ese contexto también recibió a la fiscal general del Estado. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, detalló la cronología de las inspecciones y acciones realizadas en la empresa Furukawa, investigada por presunta explotación laboral. Donoso informó que el 10 de junio se archivó el expediente administrativo porque se verificó que se están cumpliendo con las obligaciones laborales. Sin embargo, se debe cumplir la sentencia y la empresa debe pedir disculpas públicas. En abril de 2021, 3 meses, Furukawa presentó ante el inspector de trabajo los documentos de cumplimiento de obligaciones patronales solicitados. De la documentación presentada, el inspector de trabajo ha verificado que Furukawa ahora está cumpliendo con sus obligaciones patronales y en tal virtud dispone el archivo del expediente. Dentro del proceso de fiscalización, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió también a la fiscal general del Estado, quien por estar el caso en investigación previa no dio mayor detalle. Sin embargo, explicó la teoría del caso del supuesto delito del trabajo forzado u otras formas de explotación laboral. La empresa ha construido campamentos en los que familias enteras viven y algunos de sus miembros, incluidas estas mujeres, niños y adultos mayores, trabajan exclusivamente para extraer la fibra de abacat que entregarían a la empresa Furukawa a cambio de bajas remuneraciones. Sin embargo, a los comisionados no les convencieron las respuestas, pues aseguran que se evidencian condiciones laborales y humanas deplorables, además de problemas como el trabajo infantil denunciados por el colectivo Furukawa Nunca Más. ¿Cómo es posible que una empresa sentenciada por esclavitud moderna, que lo acabamos de mencionar, con resoluciones administrativas de trabajo infantil y precarización laboral, siga operando? A una persona que tiene 30 años y decir, no estoy inscrito en el registro civil, y como él hay tantas otras personas, hay niños, hay madres que no están inscritos en el registro civil. La comisión acordó solicitar a las autoridades remitir información por escrito para avanzar con el proceso de fiscalización. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia recibió a varias autoridades en el marco del análisis de lo ocurrido en el programa digital La Posta. Esto respecto de los comentarios emitidos en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. A días de los comentarios emitidos por el medio digital La Posta en contra de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, la Comisión de Justicia convocó a varias autoridades. El primero en intervenir fue el secretario de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, quien rechazó las versiones del medio. Dijo que de manera inmediata se publicó un comunicado en solidaridad al líder indígena. Aclaró las acciones ejecutadas en el ámbito de sus competencias. En ningún lado en dichas funciones se incluye el hecho de tener que administrar, observar, sancionar, interferir en la línea editorial de ningún canal realmente. Quien también aclaró sus competencias ante el hecho fue Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación de la Comunicación. Sostuvo que conocieron los hechos y se emitió un informe no vinculante. Precisó que en sus atribuciones no está sancionar. Y frente a esto se elevó un informe técnico. Nosotros no tenemos opción sancionatoria, una vez lo recuerdo, y esto sirve para normar y establecer un sistema de política pública. ¿Pero qué dijo al respecto el gerente de TC, Rafael Cuesta? Él no justificó lo ocurrido, pero sí señaló que como periodista ha recibido un castigo que no merecía recibir. Señaló que la autorregulación sí funciona. Pero ustedes no escucharán de mi boca ofensas, ni insultos, ni calumnias. Y aún así he recibido
castigos que no merezco recibir. Y justamente en la comisión se analizó sobre el proyecto de ley de libre expresión de iniciativa del Ejecutivo. Hubo criterios a favor y en contra de la autorregulación de los medios de comunicación y su responsabilidad con la sociedad. Porque las personas tienen derecho a ser defendidas. Y contra estos abusos que hay, tenemos que revelar. Lo indispensable que es la autorregulación. La autorregulación no es una salida, porque entonces es como decirnos que la autorregulación a la banca también es posible y claramente no lo es. En la comisión también se conoció por parte de la Secretaría de Comunicación que se amplió por un año el plazo para la liquidación de los medios incautados para venderlos en el menor tiempo posible y atender los pagos pendientes a los trabajadores. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Los principales roles de la Asamblea son legislar y fiscalizar. Legislar porque es donde se construyen las leyes y fiscalizar porque tiene la potestad de inspeccionar actos de las funciones del Estado. Para ello, puede convocar a autoridades, ciudadanos, empresa pública o privada y dar seguimiento. Incluso las decisiones pueden trasladarse al Pleno. Seguimos con más de Construyendo Leyes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Y ahora les comentamos que la situación del sistema penitenciario en nuestro país es uno de los ejes principales y de fiscalización al interior de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. Para ampliar la información ya me acompaña el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por el espacio y bienvenido. Muchísimas gracias, buenos días. Efectivamente, el sistema de rehabilitación social está sufriendo una crisis sin antecedentes. Y aquí lo que tenemos que hablar con claridad es que este gobierno y los anteriores le han dado la espalda al sistema de rehabilitación social. Hay serias deficiencias que no han sido corregidas y nosotros ya nos hemos anticipado que estos hechos lamentables que se dieron el 23 de febrero, donde hubo muertes de internos, se podían repetir y no nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha tomado las acciones para evitar que esto vuelva a suceder. Precisamente esta semana ya la comisión se pronunció a través de una resolución. Ahí ya piden varios puntos al gobierno, sobre todo que se dé una acción urgente sobre los hechos que se han venido suscitando a lo largo de este año. En esta semana también hubo enfrentamientos en las diferentes cárceles del país. ¿Qué es lo que pide la comisión, aparte de este proceso de fiscalización que ha venido haciendo con representantes del Ejecutivo, de las mismas personas privadas de la libertad? En el ámbito judicial también está pendiente, pero ¿qué es lo que podría hacer la comisión a través de esta resolución y del proceso de fiscalización que lleva adelante? Mire, es importante recordar a la ciudadanía lo que sucedió hace pocos días. En Guayaquil, 8 muertos, en La Tacunga, 13 muertos. Esto no para porque no se toman los correctivos. Nosotros hemos llamado a comparecencia, por un lado, a todas las instituciones vinculadas con el sistema de seguridad, como por ejemplo el SNAI, el Ministerio de Gobierno, vino el Ministerio de Salud, la Secretaría de Defensa de los Derechos Humanos misteriosamente se justifica diciendo que no es su competencia, estamos tomando acciones sobre eso. También vino la Policía Nacional. En una segunda etapa llamamos a los familiares de los PPLs, a los agentes penitenciarios, a las fundaciones que están vinculadas con el tema de seguridad y está pendiente la comparecencia de lo vinculado al sistema judicial. Todos esos elementos nos permitieron evidenciar que hay que exigir al gobierno que tome acciones y es por eso que nosotros le hemos exhortado al gobierno, primero, para que nombre el responsable del organismo técnico, es decir, la máxima autoridad que está a cargo del sistema de rehabilitación no ha sido nombrada. Eso es inaudito. ¿A quién reclamamos lo que está pasando si no se ha nombrado al responsable? Segundo, que se nos clarifique cuál es el rol que juega la Secretaría de Derechos Humanos, la cual ha manifestado que no tiene competencia sobre las violaciones de derechos humanos que suceden al interior de las cárceles. También es inaudito. Tercero, le hemos planteado que se estructure un plan de intervención inmediato para dar una solución definitiva al tema de las cárceles y que tengamos una política pública real que garantice un verdadero proceso de rehabilitación social.
Y cuarto, también hemos solicitado que se haga un análisis de los gastos de las inversiones en este sistema y que se asigne el presupuesto para lograr estos objetivos. Ahora, asambleísta, hagamos una retrospección, una radiografía de lo que ha tenido las comparecencias en esta comisión. Se ha hablado que hay aproximadamente 80.000 personas privadas de libertad excedentes en la capacidad que tiene el sistema, es decir, hay un hacinamiento en las cárceles del país. Segundo, un porcentaje, si no estoy mal, es del 26% de las personas que están en las cárceles tienen delitos vinculados con drogas, el siguiente es con robo y un tercer tema es delitos relacionados con violencia sexual. A eso se suma la falta de guías penitenciarios y un sistema de rehabilitación social que no existe. Es decir, que, como se decía en las comparecencias, entran por un delito minúsculo, pero adentro hay una universidad. Mire, usted ha sido muy clara en el diagnosticar el problema que pasa porque efectivamente es así. Hoy hay 38.000 detenidos, 15.000 de ellos no tienen sentencia, es decir, están en proceso de investigación, sin embargo están junto con los que tienen sentencia, es decir, personas que tienen delitos menores conviven con delincuentes que sí son peligrosos para la sociedad. Eso tiene que cambiar. Ahora, ¿esto le interesa o no le interesa a la sociedad? ¿Le afecta o no le afecta? Por supuesto, porque si no hay un control de las cárceles, desde adentro se operan muchos actos violentos o muchos actos delincuenciales en el exterior. Segundo, cada año aproximadamente ingresan 30.000 personas a las cárceles y salen 30.000. Si esas 30.000 personas, que es un número grande, no tienen un proceso de rehabilitación adecuado, ¿qué va a pasar cuando salgan de las cárceles? Van a seguir delinquiendo. Es por eso que el gobierno tiene que cumplir su rol y hacer una intervención inmediata. Y nosotros desde la Asamblea, que al parecer somos los únicos preocupados en este tema, haremos las reformas legales necesarias para que el gobierno pueda cumplir estos objetivos. Hay muchas reformas que hacer. ¿A qué cuerpos podría topar este tema? Mire, hay que reformar temas como, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal. Hay que acelerar el proceso para la aprobación de un nuevo código, que es el Código Orgánico de Seguridad del Estado. Hay que reformar temas como el CUESCOP, que es la ley que regula las instituciones vinculadas con la seguridad. Es decir, hay muchos temas que vincular. Hay que revisar, por ejemplo, el rol que juegan las Fuerzas Armadas, que juega la Policía Nacional para realizar un trabajo complementario. Hay que revisar temas como, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza. Hay que revisar temas como, por ejemplo, el de inteligencia, para que se investiguen y se puedan prever y mitigar estos eventos. Es decir, hay mucho que hacer. Bien, muchísimas gracias, asambleísta, gracias por el espacio y como siempre, bienvenido. Ha sido ya las declaraciones del asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía, quien ya ha hecho un recorrido y un balance sobre este proceso de fiscalización que lleva esta mesa legislativa respecto de la situación del sistema penitenciario en nuestro país. Nos vamos a una pausa. Porque en ellas se aprueban los informes para primer y segundo debate de las leyes. Las comisiones son el espacio de mayor profundidad de debate, porque es ahí donde se aprueban los textos que llegan al Pleno de la Asamblea. La Comisión de Enmienda recibió información del exsecretario de la Mesa, José García, sobre el trabajo de la anterior comisión y los temas pendientes. En los próximos días recibirán observaciones de especialistas. La Comisión Ocasional de Enmiendas retomó su agenda de trabajo, conociendo cómo se desarrollaron los tratamientos de las propuestas de enmiendas por la anterior mesa ocasional. El exsecretario José García precisó que 3 de las iniciativas, solo una, sobre los parámetros de la distribución de recursos de los GAT, fue aprobada por el Pleno. Las otras no contaron con los votos necesarios. Tanto en estos 3 proyectos de enmiendas como en el proyecto de la reforma parcial a la Constitución, realizamos aproximadamente 49 sesiones, 6 continuaciones de sesiones y recibimos a más de 120 invitados
Los puntos más álgidos tratados por la anterior comisión fueron las propuestas remitidas por el Comité por la Institucionalidad Democrática, que la Asamblea se convierta en bicameral, y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, de eso, bueno, el Pleno en su momento decidió no dar paso ni a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, ni al tema de la bicameralidad, que ahora obviamente se está tomando nuevamente en la discusión pública estos temas. Sobre este tema, también los legisladores puntualizaron. Sobre el proceso que se inició ante la Corte Constitucional impugnando la violación de procedimientos de la Comisión. En el cual se establecía que como ya había un informe de la Corte Constitucional sobre la posibilidad de quitarle estas atribuciones al Consejo de Participación, darle un nuevo estatus a la Fiscalía y establecer el principio de bicameralidad, ese mismo informe podía ser utilizado ahora ante una eventual petición. Para la actual comisión, la tarea se centrará en 3 propuestas. Para que el representante del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos sea elegido por voto popular. En cuanto se refiere a la capacidad de acción de la Asamblea Nacional respecto del conocimiento y aprobación del presupuesto general del Estado, sobre la votación requerida cuando existe objeción parcial a los proyectos de ley por parte del presidente de la República. Y justamente en una próxima sesión recibirán a especialistas para analizar las propuestas de enmienda constitucional. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico recibió a colectivos ciudadanos quienes brindaron su testimonio por supuestos fraudes por parte de instituciones financieras. Los perjudicados aseguran que el monto por estafas alcanzaría los $300.000. En modalidad virtual, la Comisión del Régimen Económico recibió a varios ciudadanos perjudicados por supuestos fraudes en instituciones financieras debido a transacciones sin autorización de los titulares de las cuentas. Compras no autorizadas y suplantación de identidad son parte de las modalidades que usan para la captación ilegal de dinero. Cualquier otro documento que no sea esa cédula verdadera, genuina, otorgada por el registro civil, es una cédula con la cual no se puede comprobar la identidad. Sin embargo, el banco ha pagado cheques o a través de papeletas de retiro de cuentas de ahorro cantidades importantes de dinero. Solanda Goyes además se refirió a que existiría una inacción para resolver los casos por parte de la Superintendencia de Bancos. Han habido un número de casos que se resuelven positivamente, pero eso es sobre la base de la presión. Y la superintendencia no debe actuar sobre la base de la presión ni sobre la base de la movilización. El país no puede estar acostumbrado a que dé resultados solamente cuando nos movilizamos. Desde Cotopaxi, el ciudadano Israel Traves denunció que se le retiró ilegalmente de su cuenta casi $14.000. Te están sacando el dinero. Yo aquí pregunto, no es justo, pues si nosotros encargamos nuestro dinero, en este caso en Banco Pichincha, nosotros ya nos olvidamos pues de que se supone que el dinero ahí está seguro. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del sistema financiero nacional. Al respecto, la mesa acordó que la ponente del documento sea la asambleísta alterna Jairen Noriega, ante la ausencia del legislador Pavel Muñoz. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. El proyecto de ley de libre expresión y comunicación y el proyecto de ley orgánica de tratados fueron los temas que marcaron la agenda de la sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales. La mesa legislativa escuchó las observaciones de varios actores vinculados en las diferentes temáticas. La Comisión de Relaciones Internacionales avanza con el trámite del proyecto de ley de libre expresión y comunicación. Para ello recibió las observaciones del director de Fundamedios, quien cuestionó el impacto de la actual ley de comunicación. Por ello saluda la iniciativa del Ejecutivo, pues asegura que se necesita un cambio en la legislación. La ley del presidente Lasso va en la línea de una legislación o una regulación bastante suave, ¿no es cierto?, bastante ligera, que está bien, y mucha autorregulación. La libertad de expresión es la piedra angular de una democracia, es uno de los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, junto con todo el andamiaje democrático sufre todas las instituciones democrática. Entre otros actores, la comisión escuchó al presidente de la Federación de Periodistas, quien también se mostró a favor del proyecto de ley. Sin embargo, pidió que se tome en cuenta la seguridad y defensa de los periodistas.
nosotros como federación hemos debido, si no es una, 2 veces al mes, intervenir en diferentes provincias. Hace no mucho estuvimos en Cotopaxi, de igual manera defendiendo a los colegas, porque no existe un ente que nos pueda apoyar. Por otra parte, la mesa legislativa avanzó con el trámite del proyecto de ley orgánica de tratados. Para ello, escuchó los aportes y sugerencias de la vicepresidenta de la mesa legislativa y del ministro de Relaciones Exteriores. Se debe considerar que ya existe una regla general y medios complementarios de interpretación previstos en el artículo 31 y 32 de la Convención de Viena. Asimismo, se debería dividir el artículo 5 para hablar por separado de tratados internacionales y de acuerdos interinstitucionales. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se encuentra preparando un texto revisado del proyecto de ley con miras a que sea un aporte para su consideración. Para avanzar con el trámite, la comisión trabaja a la par en mesas técnicas con el equipo asesor de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Según el Ministerio de Finanzas, semanalmente se destinan $3 millones para el pago de los beneficios legales a los jubilados del país. El viceministro de esta cartera de Estado indicó que el Ejecutivo busca ponerse al día con el pago de los incentivos jubilares a los maestros del Sistema Nacional de Educación. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional busca una solución a los más de 13.000 docentes jubilados que no acceden al incentivo determinado por ley, por lo que busca respuestas en el Ministerio de Finanzas. En delegación del titular de esa cartera de Estado, acudió el viceministro Bernardo Orellana, quien aseguró que el gobierno nacional destinó $115 millones para el pago del incentivo por jubilación. Los pagos se los efectúa de manera semanal, dijo. De esos $115 millones, básicamente están en 3 rubros bien importantes. En el programa de reforma institucional de la gestión pública, ahí tenemos, tal vez me pongo un poquito técnico, pero tenemos en la fuente 102 y 301, ahí separados 15 millones y 25 millones. Según cifras que maneja la Comisión de Educación, para el pago de los 13.000 maestros jubilados, se necesitaría por lo menos $600 millones. Orellana reveló que actualmente el gobierno nacional trabaja con un presupuesto prorrogado, ya que entraron en funciones el pasado 24 de mayo. Estamos presupuestos para el 2021 y digamos tenemos un presupuesto también que planear para el 2022. La Comisión de Educación se comprometió a solicitar mayor información al Ministerio de Finanzas y buscar una salida a los más de 13.000 maestros jubilados pendientes de pago. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Y ahora revisamos las proyecciones legislativas que tienen las comisiones sobre las actividades pendientes para la próxima semana. La Comisión de Fiscalización, en el marco del juicio político en contra del ex contralor Pablo Celi, tiene previsto recibirlo a él precisamente para que presente su defensa. Por otra parte, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores tiene previsto recibir a trabajadores del sector cementero y avanzar con el trámite del proyecto de ley de fondos previsionales cerrados. Mientras que la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral avanzará con el trámite de las reformas a la Ley de Desarrollo Fronterizo y para ello tiene previsto recibir a varias autoridades. Bien amigos, y así concluimos esta emisión, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.